que sería método de campo, método de laboratorio y de escritorio. Entonces, por ejemplo, aquí los compañeros, aquí dice colección de muestras, colecta de muestras, ¿no? Bueno, aquí no hay un método de campo, entonces, ¿por qué no establece el método de campo? No dice cómo los capturaron, miren, nomás dice que están capturados, pero no dice cómo, ¿sí? Entonces no dice ahí cómo, pero deberíamos leer cómo se capturó un felino, ¿no? Y luego dice ya, fue bla, 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 el ADN fue, pero no dice cómo todavía, no nos platica cómo, ¿no? Aquí dice, PCR fue desarrollado en un termociclador MJ Research. Dice entonces que hay un método para extraer el ADN, método de laboratorio, extracción de ADN. No dice cuál, pero ese que se ocupa. Y luego dice abajo, hay otro método que se llama PCR, ¿sí? Ustedes tendrán que, aquí no trae el método, fíjense, este sería como que no viene el nombre del método, pero hay un método para extraer el ADN, luego viene la PCR, y aquí dice, todo el proceso, no vamos a poner todo el proceso, nada más para qué sirve, ¿sí? Y se utilizó un kit, fíjense bien, no dice, entonces, ¿qué? Pero hay que investigarlo, ¿no? Entonces es eh, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Para qué sirve esto? Para amplificar el ADN. Pues fíjense bien, incluso yo voy a debo de poner aquí paso 1, no, y no. Paso 1, ese no tiene el nombre. Paso 2, este sí tiene el nombre, ¿sí? Hay que hacerlo más pequeño y nos vamos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Aquí dice secuenciación, ¿sí? Fue desarrollada por la terminación del método de la terminación de la cadena. Miren, entonces aquí ya me está diciendo Chain Termination Method, F3, entonces ese es el método. Es que es una imagen, no se puede copiar. Bueno, pues ese, ¿no? El método de la cadena, voy a poner más. Chain Method. Chain Method. ¿Para qué sirve? Para secuenciar. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí dice con cada uno de los primes, tanto en la PCR de amplificación, vean, amplificación PCR sirve para amplificar secuencia, bla, bla, bla. Entonces, paso 1, extracción del ADN con un método que no viene. Paso 2, amplificar el ADN con PCR. Paso 3, secuenciar con esta cadena, con este método de la cadena. ¿Sí?
Eso es para secuenciar. Vamos a ver si hay un paso 4, ¿no? En el laboratorio. Esta parte del ADN mitocondrial contiene repetitivas regiones, las cuales generan altos niveles de heteroplasmia y están flanqueados de ambos lados por segmentos variablemente, extremadamente variables. Entonces aquí está describiendo, no nos dice todavía. Fragmento hace fue primero, está como dando una historia y bla, bla, bla. Entonces ya, ese es el método. Fíjense bien, entonces este trabajo no tiene método, no dice el método de campo, no dice cómo los capturaron, a los que capturaron, a unos fueron y los levantaron porque estaban atropellados y otros les pasaron los tejidos que ya tenían de animales en cautiverio y los que capturaron en la vida silvestre no dicen cómo, ni modo. En el escritorio, aquí luego en el laboratorio dice, hicimos 3 pasos. Uno, la extracción del ADN y no nos dice el método. A lo mejor porque ya es muy conocido el método, pues nomás te dice extracción del ADN. Ya todo el mundo sabe con qué método se extrae el ADN, a lo mejor. Luego dice, paso 2, amplificar el ADN con el método PCR. Y luego 3, aplicar el método de determinación de cadena para secuenciar. Hasta ahí es lo único que nos dice, ¿no? Ahora nos vamos a ir ya al trabajo de campo, que diga de laboratorio. Dice aquí, la composición nucleotídica en los segmentos fue evaluada con mega. Entonces, mega. ¿Qué hicieron primero? Uno. Usaron mega. Ahí voy a usar las dos manos por estar de flojo. Mega. Mega, y esto fue para analizar la composición nucleotídica. Sí, y vamos a meterlo hasta allá porque no te... Paso 3, paso 2. Y luego dice, aquí incluimos otro PAMP, el otro software que se llama PAMP. Utilizaron PAMP. ¿Para qué? Los rangos de transversión, transición, transición, sería en español. Transversión, transición. Ah, no, es al revés, ¿verdad? Ya no sé. ¿Cómo es? No, transición. ¿Verdad? Creo que sí. Sí, así es. Ahí está, ¿no? Luego dice, aquí, está bien, sí ven, ¿verdad? Sí. 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 Y luego dice, bla, 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 ¿no? La presencia de señales filogenéticas en los datos fueron evaluados usando una aproximación descrita por Hills. Y Hills, entonces fíjense bien, PAUP, y se implementó una versión de evaluación de PAUP. Entonces, PAUPs para las señales entonces también utilizaron PAUP. PAUP más el método de Hill. ¿Cierto? Es lo que dice, ¿no? Aquí dice, la presencia de señales filogenéticas fueron evaluadas con lo descrito por Hills y se implementó en una versión de PAUP. Entonces, para señales filogenéticas. 4. La presencia de... Luego, esta fue desarrollada con un
Modelo estadístico G1 derivado de las distribución, parsimonía, aquí no dice nada. El análisis filogenético fue desarrollado usando la combinación de fragmentos A y B, máximo parsimonía, mínima evolución. Aquí está. Aquí está. Luego hicieron otra vez PAUP para hacer los árboles filogenéticos. Luego, aquí viene, ¿no? Otra vez para hacer árboles. Cada set con el método y el programa PAM para sacar la distribución, los parámetros de distribución. Otra vez PAM, parámetros de distribución. Aquí está, los árboles de ocelote, multimarca de secuencias, ahí viene el proceso. La diversidad genética con Arlequín. Arlequín para la diversidad genética. 3, 4. Las medidas de diferenciación genética con Zamova, ¿no? ¿Con cuál dijo? AMOVA. Con análisis de AMOVA, varianza molecular, para la diferenciación genética. 8. Dice, otra vez Arlequín para la media de número de migrantes. Arlequín. Media de hembras migrantes. ¿Ves? Y se acabó. Entonces, vean cómo ya tengo el trabajo de campo, de laboratorio, ¿sí? Y de escritorio, de un artículo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor aquí le agregamos un campo. Insertar una columna a la izquierda. Ups. Y le ponemos el artículo, ¿no? Este es de este señor Eis Iric, y del año es 98. Eis Iric, 1998. Entonces, lo que Eis Iric me dice es que no me dice el trabajo de campo. Si yo quiero ir a atrapar un felino, tengo que buscarle por otro lado, porque él no me dijo cómo. En el laboratorio me dice que él siguió 3 pasos, la extracción del ADN, pero no me dice cómo. Hay que buscar un método de extracción del ADN. Luego amplifica el ADN con PCR y luego secuencia el ADN con la cadena del método de cadena de determinación de cadena. Luego va al escritorio y usa el MEGA para la composición nucleotídica. Luego, paso 2, utiliza el PAM para la transición transversión. Paso 3, el PAO más el método de Hill para las señales filogenéticas. El PAP otra vez para los árboles filogenéticos. El PAMP para parámetros de distribución. El Arlequín para diversidad genética. La MOVA para diferenciación genética. Y el Arlequín para media de hembras migrantes. O sea que esto es muy completito, ¿no? Aquí está el trabajo muy completito. ¿Qué pasa si este método le serviría para analizar cualquier otro ADN de cualquier otro animal? Ya sea una mariposa, ya sea una población de larvas, o pues de zancudos,
o una para elefantes, o le podría servir para jirafas, o para osos polares, o para ajolotes, o para hormigas, o para lo que caiga. Sí, porque todos ellos tienen ADN. Entonces, fíjense bien lo interesante, cómo de aquí para acá me sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que sigue es analizar el siguiente artículo. ¿Sí? El siguiente artículo va a ser el de